Busquemos nuestras Biblias en Santiago 4. Continuamos con nuestro estudio de la carta escrita por Santiago, el hermano de Jesucristo. Una carta que fue escrita a la iglesia perseguida, que se había dispersado por diferentes ciudades, que necesitaban escuchar de sus pastores, necesitaban escuchar ánimo, necesitaban escuchar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste mal de una persona? 5 segundos. ¿Cuándo fue la última vez que juzgaste a una persona? Ahora pregunto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y hoy día tenemos las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales son un lugar donde las personas tienen la oportunidad y tienen la necesidad, porque van con la necesidad de hablar mal y juzgar a otros. Porque eso es lo que se ve hoy día. Y no importa el tema, no importa la noticia, no importa la publicación, siempre vas a encontrar personas dando su opinión y juicio. Y muchas veces sus opiniones son de insulto. Sus juicios de insulto, sus palabras son ofensivas. Vemos acusaciones falsas de personas que hablan y muchas veces no conocen del tema. Y yo creo que el hablar y juzgar a otros es parte de nuestra naturaleza de pecado. Cuando lo vemos en las redes sociales, eso es evidencia del pecado en nuestros corazones. Es algo que hacemos desde pequeño y es algo que no tenemos que aprender. No se nos tiene que enseñar a hablar mal y a juzgar a otros. Pero me pregunto, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto deseo de juzgar y hablar mal de otras personas? Yo creo que en última instancia, nuestro deseo de hablar mal y juzgar a otros viene de un sentido de justicia propia. De justicia propia. Porque cuando yo hablo mal de alguien o juzgo a otra persona, lo que estoy diciendo es que yo no soy como esa persona. Yo no soy como esa persona. Yo soy mejor que esa persona. Hablamos mal de ellas, los juzgamos y decimos, yo soy mejor que esa otra persona. Lo que estamos haciendo es tratar de poner una distancia entre esas personas a las cuales juzgamos y entre nosotros mismos. Pero encontramos que el problema es todo lo contrario. Sí, viene de un corazón pecador, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Pablo nos dice, miren lo que dice en Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, ¿qué dice? A ti mismo te condenas. ¿Y cómo es posible que al yo juzgar a otros me condene a mí mismo? Pablo dice, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Es decir, muchas veces olvidamos que el pecado es universal y que el pecado que vemos en otros es el mismo pecado que está en nosotros. Si bien las circunstancias y la misericordia de Dios que no nos ha permitido hacer o decir cosas, ¿verdad?, que hacen otras personas, pero el pecado que vemos en otras personas es el mismo pecado que está en nosotros. Y también podemos decir que somos capaces de cometer cualquier pecado que otra persona haya cometido. Por si no lo sabías. Entonces, aunque nosotros juzgamos para mostrar nuestra justicia, en realidad lo que hacemos al juzgar es mostrando nuestro pecado.
Y cuando juzgamos y hablamos mal de una persona, lo que estamos diciendo o somos ciegos a nuestro pecado. Estamos ciegos a nuestro pecado. Como dice Pablo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces, con esta introducción en mente, entonces entramos a los versículos 11 y 12. Les voy a pedir que se queden sentados. Santiago 4, 11 y 12, página 1247. Dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Padre, háblanos en esta tarde, Señor. Señor, que esta palabra toque en nuestros corazones, sea quemada en nuestros corazones, Señor, guardada en nuestros corazones para que no pequemos, para que podamos glorificarte y vivir en armonía unos con otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos separado estos dos versículos de los demás estudios y podríamos pensar que estos dos versículos están hablando de un tema separado al resto del capítulo o al resto de la carta de Santiago. Pero la realidad es que los versículos 11 y 12 guardan una relación con el resto de todo lo que ya hemos estudiado y todo lo que vamos a estudiar por el resto del libro de Santiago. El capítulo 4, versículo 10, Santiago dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Dijimos que la humildad nos lleva al arrepentimiento de nuestro pecado y nos lleva a someternos a Dios y a su palabra. Y una persona que no se arrepiente, sino que persevera en pecado, en su pecado, estará demostrando por sus obras que no ha creído en el Evangelio. Una persona que no se arrepiente es una persona que no es guiada por la sabiduría de Dios, sino por la terrenal, la natural y la diabólica. Es una persona que guarda en su corazón celos amargos y ambición personal. Es una persona que no refrena su lengua y termina hablando mal de su prójimo y juzgando a otras personas. Y el hablar de otras personas es una manifestación del orgullo que Dios resiste y que debe ser evitado por todo creyente. Si la iglesia, si los recipientes originales de la carta se hubieran humillado delante de Dios, estarían reconociendo su pecado y su culpa y no estarían hablando mal ni juzgando a otros. Y como hijos de Dios necesitamos vivir humillados delante de su presencia, reconociendo el pecado que está en nosotros. Porque eso nos va a ayudar a no tener los ojos puestos en otras personas, en otros hermanos. Nos va a ayudar a no tener nuestros ojos puestos en el pecado de otras personas. Eso nos va a ayudar a no hablar mal ni juzgarnos unos a otros. En el versículo 1, capítulo 4, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Cómo se llevan a cabo esas peleas y conflictos entre ellos? ¿Cómo se llevaban esas peleas entre ellos? Con sus palabras. Con palabras malas, palabras de juicio, palabras de insulto, palabras ofensivas, acusaciones falsas.
Versículos 15 y 16 del capítulo 3, Santiago dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Eso es lo que vemos en los versículos 11 y 12. Estos hermanos estaban siguiendo la sabiduría terrenal que se estaba manifestando cuando se hablaban mal y se juzgaban unos a otros. Versículo 2, capítulo 3, Santiago dice, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar su lengua. Ellos estaban fallando con sus palabras porque se hablaban mal y se juzgaban unos a otros. Versículo 26, capítulo 1, Santiago dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Ellos estaban engañando su corazón y viviendo una religión vana delante de Dios porque no refrenaban su lengua. Ahora, cuando entramos en los versículos 11 y 12, podemos ver que el llamado de Santiago es específico. Lectores, no se hablen mal ni se juzguen unos a otros. Versículo 11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Cuando dice no hablen mal, en el lenguaje original es la misma palabra que usada cuando los israelitas salieron de Egipto. Miren lo que dice Éxodo 16:2. Y toda la congregación de los israelitas, seguida que salieron de Egipto, ¿qué? Murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Dice que murmuraban, hablaban mal, hablaban en contra ¿de quién? De Moisés, de Aarón, y sabemos que es en contra de Dios también. Los israelitas, como estudiamos en el libro de Éxodo, los israelitas, aunque estaban, cuando salieron de Egipto, estaban en el desierto, y aunque estaban en el desierto obedeciendo en su cuerpo, sus corazones y sus deseos, ¿dónde estaban? Todavía estaban en Egipto. Por eso era que murmuraban. Por eso era que hablaban mal de Moisés, de Aarón y de Dios. Entonces, cuando Santiago le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros, es porque era un pueblo donde sus corazones estaban puestos en la sabiduría del mundo. Y al estar en la sabiduría del mundo peleaban y se hablaban mal los unos a otros. Otra cosa interesante, si recuerdan el domingo pasado, vimos cómo Santiago los llamó almas adúlteras. Almas adúlteras. Y vemos que ahora, 7 versos más adelante, los llama en hermanos nuevamente. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? Para recordarles que ellos eran hijos de Dios. Para recordarles que ellos eran creyentes. Para recordarles que los creyentes en Jesucristo no se hablan mal unos a otros. De que no se crean superiores a otras personas. Si en verdad están en Cristo, entonces han entrado en una nueva relación unos con otros. Una relación de hermanos. Una relación de hermanos por la gracia de Dios. Y Santiago les hace un llamado a que se humillaran. A que se humillaran. La humildad de reconocer
que solo por la gracia del Señor somos parte de su iglesia. Somos parte de su familia. Somos hermanos unos a otros. Y eso, al saber la gracia de Dios, al saber que somos hermanos unos de otros, eso debe cambiar de la manera en que nos tratamos unos a otros. Y la palabra de Dios es bien clara al decir que el amor entre hermanos es evidencia ¿de qué? De una verdadera fe. Miren lo que dice Primera de Juan 3, 14 al 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. O sea, no es creyente. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren también lo que dijo Jesús en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y cuando amamos a otras personas, ¿qué pasa? No le vamos a hablar mal y no los vamos a juzgar. Como miembros de una familia debemos amarnos y protegernos unos a otros. Y si hay alguien que quiera hablar mal de nosotros, los creyentes, que sean los de afuera. Que sean los que no creen en Jesucristo. Amén. Ahora, ¿qué es hablar mal de una persona? ¿Qué es hablar mal de una persona? Bueno, dijimos que hablar mal de una persona es murmurar de una persona. De hecho, la Reina Valera del 60 usa la palabra murmurar en vez de hablar mal. Y murmurar quiere decir hablar en contra de. Hablar mal de una persona sin estar presente y esa persona poder defenderse. Murmurar es simplemente chismear. También es difamación, que significa acusar o dañar la reputación de otra persona. Es el uso de palabras con la intención de causar dolor o daño a otra persona. Alex, ¿tú sabías que Carlos fue a la cárcel? ¿Sabías eso? Rubén, ¿tú sabías que él fue a la cárcel? Tacho, sí, estuvo en la cárcel. No te juntes con ese. Sabrá Dios qué habrá hecho en la cárcel, que lo metieron en la cárcel. Y después dice que es nuestro pastor. Pero lo que no decimos es que él estuvo en la cárcel, en su ministerio, predicando el evangelio a los presos. El hablarse mal unos a otros puede causar daños y unas consecuencias grandes. Una lengua no refrenada es peligrosa. Como dice Santiago, que la lengua puede incendiar un gran fuego. Y también dice que es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. En Proverbios 16:28 vemos una consecuencia de no refrenar nuestra lengua, de hablar mal de otras personas. Dice, el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso, ¿qué? Separa a los mejores amigos, destruye amistades, destruye relaciones. Proverbios 26:20, por falta de leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, ¿qué pasa? No hay discusión. Pero donde hay chismoso, ¿qué pasa? Hay fuego. Hay discusión, hay pelea. Hermanos,
no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Noten que ahora Santiago añade la palabra juzgar. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Santiago nos dice que el hablar mal de un hermano implica juzgarlo. ¿Por qué? Porque el hablar mal de un hermano contradice el mandamiento de la ley que dice que nos amemos unos a otros. Y cuando hablamos mal de un hermano, no solo hablamos mal en contra de esa persona, sino que hablamos en contra de la ley de Dios. Y hablar en contra de la ley de Dios es creerse ser superior a la ley de Dios. Justicia propia. Y hablar en contra de la ley de Dios es creerse superior a la ley de Dios. Y Santiago probablemente estaba haciendo referencia a Levíticos 19, 16 y 18, al 18 que dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hablar en contra de la ley de Dios es creerse superior a la ley de Dios. Y si conocemos la ley de Dios y no la cumplimos, ¿qué hacemos? Como dice el versículo 11, hablamos mal de la ley de Dios y la juzgamos. Esa ley, Dios, a mí no me hace falta. Decimos que su ley no es buena para mí. No la necesito. Pero hay algo que tenemos que entender sobre la ley de Dios, sobre sus leyes, sobre su palabra hacia nosotros. La ley de Dios es una expresión de su carácter y su naturaleza. Y desobedecer la ley de Dios es desobedecer a Dios mismo. Y cuando desobedecemos la ley de Dios, hablamos mal de Él y lo juzgamos a Él. Iglesia, para estar en comunión con Dios hay que ser obediente a su ley y a sus mandamientos. Es cierto que hay ocasiones en las que podemos fallar, podemos pecar, pero si vivimos en constante pecado, si vivimos en constante oposición, juzgando constantemente a la ley de Dios, no tenemos comunión con Él. No tenemos comunión con Él. Miren lo que dice Primera de Juan. Perdonen. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no está en la luz. No está en la luz. Iglesia, si hoy nos estamos hablando mal y juzgando unos a otros, estamos hablando mal y juzgando a la ley de Dios. Y cuando juzgamos a la ley de Dios, juzgamos su autoridad, su carácter y su naturaleza. No creemos ni aceptamos su autoridad. Tú y yo nos creemos superior a la ley, superior a Dios. Justicia propia. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? No solo nos creemos superior a la ley, superior a Dios, sino que ahora Santiago nos dice que queremos ser Dios. Queremos asumir la posición de Dios. Pero Santiago es claro y nos dice que solo hay un Dios.
Solo hay un legislador y un juez. ¿Quién es ese legislador y juez? El que por su naturaleza y carácter determina lo que es verdad. El que por su naturaleza y carácter determina lo que es bueno y malo. El que por su naturaleza y carácter te dice, obedéceme. Es el Dios de todo conocimiento y sabiduría. Es el Dios de toda autoridad. Y como dice el versículo, es el único Dios que es todopoderoso. ¿Para qué? Para salvar y para destruirte. El Dios que un día va a llamar a toda la creación a cuentas. Un legislador y juez. El único legislador y juez. Y Santiago termina con una pregunta. ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? Quiero decir antes de terminar que este tema de juzgar a otros es un tema bien amplio que no vamos a poder cubrir en el día de hoy. Que si el Señor lo permite, un día podríamos hablar de este tema. Pero sí hay un juzgar que sí Dios permite. Hay un juzgar que sí Dios permite. Pero cuando habla de juzgar, de no hablar mal ni juzgar, es cuando queremos hacer daño a otra persona. Amén. Tú que hablas mal de tu prójimo, tú que juzgas a tu prójimo, tú que juzgas la ley de Dios, tú que juzgas su autoridad, tú que juzgas su carácter, tú que juzgas su naturaleza, tú que te crees superior a la ley y a Dios, ¿quién tú te crees que tú eres? ¿Quién eres que juzgas a tu prójimo? ¿Contestas esa pregunta? ¿Quién tú te crees que eres? Tú que juzgas y hablas mal de otros. Contéstate esa pregunta sabiendo que cuando juzgamos, nos condenamos a nosotros mismos. No sé si pudieron ver una promesa en el versículo 12. Ahí en ese versículo hay una promesa. Una promesa de esperanza. Una promesa de esperanza para los que han hablado mal y han juzgado a su prójimo. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. El único Dios que reina con poder. El único Dios que reina con rectitud y justicia es el Dios de gracia y misericordia. El Dios que conoce hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Él conoce quién tú eres. Él conoce lo que has hecho, lo que haces y lo que vas a hacer. Él conoce lo que has pensado, lo que piensas y lo que vas a pensar. Él conoce lo que has sentido, lo que sientes y lo que vas a sentir. Él conoce lo que has dicho, lo que dices y lo que vas a decir. Y como Él nos conoce de esa manera, como Él nos conoce y Él juzga perfectamente, entonces como muestra de justicia y misericordia, ¿qué hizo Él? Esta gente no tiene remedio. Voy a enviar a mi hijo para que muriera por ellos. Él dio a su hijo para que recibiera la justa condenación que tú y yo merecíamos. Cristo Jesús recibió la condenación que tú y yo merecíamos por todas las veces que hemos hablado mal de nuestro prójimo.
por todas las veces que hemos juzgado injustamente a nuestros hermanos, por todas las veces que hemos desobedecido y juzgado la ley de Dios, y todas las veces que nos hemos creído y superior a nuestros hermanos y a Dios, por todas las veces que hemos empleado la justicia propia. Pero para aquellos que han creído y recibido a Cristo Jesús como su Salvador, por ese sacrificio de Jesucristo han recibido perdón de sus pecados. Y la promesa es que Él ya no es nuestro juez. Él es nuestro Salvador. Y nuestro veredicto en el juicio final, ¿cuál va a ser? Inocente. Inocente. No por lo que nosotros hayamos hecho. No por lo que hacemos, no por lo que vayamos a hacer, sino por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Amén. Inocentes. El hablar mal y juzgar al prójimo podríamos decir que es una pandemia hoy día. No solamente en las redes sociales, sino en nuestros corazones. Santiago dice que nuestra lengua es veneno mortal. Es posible que nuestra lengua sea veneno mortal. Pero como creyentes, si tú eres creyente, el creyente ha sido transformado por el poder del Evangelio. Entonces ahora nuestra lengua y nuestras palabras son un regalo de Dios. Son un regalo de Dios. ¿Un regalo de Dios para qué? Para hacer su obra. Para hacer su obra. Y no para juzgar, no para hablar mal de nuestros hermanos, no para hablarnos mal y juzgarnos unos a otros, sino para expresar amor, para expresar vida, para expresar esperanza a todos nuestros hermanos. Mi oración toda esta semana ha sido que seamos una iglesia que hable el lenguaje de Dios en su palabra. Que hablemos el lenguaje de Dios. Que el Evangelio de Jesucristo esté en nuestras lenguas y en nuestros corazones. Quiero terminar con Efesios 4:29. Dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que impacta gracia a los que escuchan. Así debemos ser. Palabras para edificar a otros. Palabras que impartan gracia a aquellos que nos escuchan. Amén. Señor, gracias Padre. Gracias Señor, digno de toda nuestra adoración, digno de toda nuestra obediencia. Gracias Señor, gracias Señor. Iglesia, nuestro servicio de celebración termina, pero nuestra celebración de Dios continúa con nuestras vidas. Salimos de este lugar con la oportunidad de edificarnos unos a otros a través de nuestras palabras. Palabras que impartan gracia. Recibamos la bendición pastoral. Romanos 15, versículos del 5 al 6, y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, que dice, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrían unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia Morada de Dios, Dios les bendiga mucho. Y la iglesia dice, amén. Amén.